Bonjour dibujantes, el vídeo de esta semana es un vídeo que para mí es bastante especial. Es la presentación que le hice a Emil Bravo en Mil Comics, la librería de Zaragoza, de su nuevo TVO. La esperanza pese a todo. La esperanza pese a todo es una especie de spin-off de Spirou que es muy bonito y que reúne todas las cosas que hacen de Emil Bravo un autor tan especial. Es un señor que te llega a esa parte infantil que tenemos todos y que es donde nos pueden hacer daño. Nos pueden hacer daño con historias como esta. Historias que no son absurdas, que no son estúpidas, que no son solo de pasar el rato. Son historias que hablan de cosas realmente importantes. ¿Que por qué puede ser interesante para nuestro canal una entrevista con Emil Bravo? Bueno, una presentación con Emil Bravo. Pues porque habla de su manera de entender los cómics y por qué hacer cómics y qué es lo que tienes que hacer como autor de cómics. La grabación de la presentación fue un poco accidentada y el principio quedó un poco regulero, así que lo he cortado. Era la presentación que hacía la responsable del Instituto Francés de Zaragoza y que decía cosas muy bonitas con un acento muy gracioso. Y eso, que la presentación no habría podido ser posible sin la colaboración del Instituto Francés. Muchas gracias. Y obviamente de Mil Comics, que puso un trípode y una cámara. Gonzalo, ¿cómo te lo ocurras? También de cara al final el sonido también falló, pero mira, Emil Bravo bien merece una misa. Chao, dibujantes. ¿Qué tal? ¿Bien? Empieza, pero vamos. ¿Estás cansadico ya? No sé, no, es que he perdido bastante energía y he hecho un show con los niños y ¿Has hecho un show de malabares? ¿De qué? ¿Malabares? No, un show de explicando el cómic, o sea, ¿Te has puesto intenso? Sí, es que siempre me enrollo y... No ya de enrollarse, sino de intensidad. Porque los que ya conozcáis la obra de Emil, pues es intenso en bien. No intenso de intensito, de que te habla de sus problemas, no. Intenso de que cuando te quieres dar cuenta, tú te estabas leyendo una historia de Spirou y te han estado contando unas cosas que son realmente importantes. Que esto es una cosa que engañas. Tú engañas a los niños, se creen que se van a leer una cosa de risas, pero en el fondo les estás colando temas. Justamente me haces pensar en una cosa que no he dicho antes. Yo pienso que... Pues que hubieran estudiado. Pienso que lo más importante en esta vida es el tiempo. El tiempo es sagrado, es lo único que es sagrado, es el tiempo. Y cuando haces una historia, una obra, lo que sea, en el fondo es pedir el tiempo de los otros, o sea, pedirles un poco de tiempo y de atención para que te escuchen. Pues entonces, en ese sentido, si piensas que el tiempo es sagrado, tiene que valer la pena lo que les dices a la gente para que te... O sea, porque es un poco de tiempo de su vida que pides. ¿Que para qué le vas a contar mierdas? Ahí está, Cuéntale ahí cosas está. De verdad. Y entonces lo intento contar cosas que no son... No cuento mi vida, en el fondo... Bueno, cuentas tu vida también, siempre ¿no? Se cuenta su vida, pero me parece que lo que es importante es cosas que me han parecido importantes, que me han abierto los ojos, y eso es transmitir siempre eso, o sea, todo lo que me parece básico. Elemental, o sea, es la base, porque para entender... lo que somos, porque eso es el gran problema que tenía cuando era pequeño. Tenía realmente problemas existenciales porque mis padres eran mayores y pensaba que podían desaparecer y entonces me preguntaba, pero ¿qué es lo que hago yo en este mundo? ¿Qué es lo que hago yo aquí? ¿Y esto qué es? ¿Y a dónde? Esto viene con ser francés, ¿no? ¿Crees? El existencialismo y todo esto ya viene de base. Y aparte tenías el problema del botón sacarino.
Sí, bueno, vale. Sí que es básico, entonces. Ostras, es verdad, porque tú He tenías... caído de muy alto. Tú tenías tu problemita con el... que te daban... te metían, te pegaban en Valencia cuando tú decías, Sacarino es copiado. No me pegaban, no son así, pero... Anda que no. Yo Y está quería... en Valencia. Pero por el mismo tema, como es justamente Franquin, me parecía fantástico. ¿Ah? Y entonces, claro, Franquin, ¿lo conocéis? ¿Okay? Sí. Son gente culta, hombre. Sí, pero como yo te digo que yo he crecido en España donde estaba el botón de Sacarino, pero no Spirou, o sea, por eso siempre... Y yo me parecía súper importante de conocer a Franquin, de conocer Gastón el Gafe, sus Spirous... Y es verdad que nadie lo conocía aquí. Sí, por eso nos lo colaron. Ya. Bueno, no me voy a meter en este jardín, pero básicamente sí. Pero es verdad que cuando te das cuenta que... Mira, ¿Que Ibáñez esto copiado? Ya, Sí. pero al principio yo también me gusta botones sacarinos, pero un día pues lees una historieta que dices, esta es una historieta de Gastón el Gafe, y te dices, ¡oh, Dios mío, pero si este es Gastón el Gafe mezclado con Spirou! Sí, un poco así ya es. Bueno, es verdad que creo que hay un sitio internet donde está Ibáñez, las historietas copiadas de Franquin, y dices, oh... Bueno, en otros tiempos. Aquí eran otros tiempos y tampoco vamos a hacer leña de Ibáñez. A mí Ibáñez me sigue gustando y me gustará a pesar de los pesares. Yo esto también lo digo. Pero que te lo has copiado, pues sí te lo has copiado. Que tampoco pasa nada. ¿Quién no ha copiado? ¿Tú has copiado cosas así de, pues esto me lo he copiado? Spirou. El personaje de Spirou. No, pero no, esto lo has copiado con permiso. No creo. O sea, bueno, sí, a veces, bueno, de todas maneras pasa siempre lo mismo. Cuando inventas algo, cuando imaginas algo, cuando creas algo, no viene de la nada. Y a veces te das cuenta que lees una historia y dices, coño, es lo mismo. No me he inventado Batman. No, pero es verdad, no sé si te ocurre. Joder, si me ocurre. A veces alguna vez queriendo, pero... Pero es verdad que es inconsciente, el inconsciente trabaja y a veces te lo saca igual que normalmente lo digiere y lo saca de otra forma, pero a veces te sorprende y dices, Dios mío, pero es lo mismo. Pues sí, yo me lo he inventado, pero me lo he inventado y hay otro que se lo ha inventado también, que puede ser también esto. Leyendo La esperanza pese a todo, me ha gustado, porque yo siempre que he leído Spirou... Gracias. No, aparte, ya sabes que me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho La esperanza pese a todo, me ha gustado Diarios de un ingenio, me ha gustado más este segundo, también te lo digo, porque me parece. Igual porque ya estaba todo el terreno preparado desde el anterior y entonces no tenías que presentar tu visión del botón sacarino, sino que ibas directamente al turrón. ¿Cómo eres valenciano? Bueno... El asunto es que ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, que siempre que he leído Spirou, lo escribiera quien lo escribiera, me identificaba de alguna manera con Spirou. Pero en este me he sentido dolorosamente identificado con Fantasio. ¿Tú? Sí, pues porque es un tío ruin, un tío egoísta, un tío que va a la suya, que no piensa en las consecuencias de las cosas y me ha parecido muy tuyo el exponer las cosas sin crueldad, ¿no? Es decir, bueno, pues hay gente así y es normal ser así. Sí, claro. Fantasio... es un mierda. No, justamente yo explicaba antes que se parece a unos amigos, bueno, sobre todo un amigo mío que es así y es pero te diviertes mucho con él porque no sabes lo que piensa y a cada vez tiene reacciones, o sea, es impulsivo, o sea, tiene sus pulsiones y reacciona a cada vez y dices, pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pensando? Pero es una persona que tiene un corazón así y que, como decía, se puede matar por ti y eso es así Fantasio, aunque esté totalmente no entiende gran cosa, no tiene su conciencia, no tiene una conciencia y es justamente eso, es en
en esta historia es construirle su conciencia, así como lo voy a hacer también con Spirou, para que al final de esta historia pues sean el Spirou y Fantasio de la primera historia de Franquin. ¿Cómo se está? Sí. En el TVO me he fijado en un personaje que me ha encantado. Que yo creo que, de alguna manera, ya te lo he dicho antes en la comida, que me ha parecido que es con el que te identificas tú, que es Anselmo. Sí. Que Anselmo es el que tiene las mejores frases, es el que es una persona más cabal, absolutamente humanista, absolutamente es mayor, consciente. Sí, ha tenido una vida, ha tenido su trauma también, porque él lo cuenta, que su trauma es la guerra del 14, que ha sido un tal trauma que dice que ya no pensaba que ya no creer en la humanidad, y es ahí donde vuelves de nuevo a saber quién eres. Sí. Y bueno, y también está su relación con la tierra, porque es un campesino, y bueno, es una persona sabia, sí. Una persona sabia, y que pero no creo que sea yo, porque aún yo igual necesito es mucho aprender. el que quiere ser, ¿no? Sí, vale, pero el que no es que quiero ser, ese representa a los que me han enseñado cosas, o sea, porque yo conozco también gente así, son los que también me han construido, escuchándolos con esa sabiduría. Okay. Sabiduría. Esa sabiduría, cuando escuchas a esas personas que no te juzgan, que siempre te dicen su visión de las cosas, sobre todo que transmiten de manera muy sin ego tampoco, no es para lucirse, te lo dicen de manera muy natural, y es eso lo que... Pues mira, yo te lo voy a decir así desde mi corazón grande. Para mí tú siempre has sido una persona así, que se explica muy bien, y de hecho en tu obra eres así. Explicas las cosas sin juzgar. Fíjate que Fantasio es un tipo que es a todas luces un poco miserable, pero no lo juzgas tampoco. O sea, es así, se quieren y son amigos y ya está. Pero yo puedo ser también súper tonto, súper horrible, y es por eso que se puede construir muchos personajes. Yo pienso que cuando haces una historia tienes que vivir todos tus personajes, y si creas un tío horrible, tienes que ser horrible, tienes que buscar en lo más horrible que tienes también en ti, y es eso. Entonces tú escribes desde dentro, absolutamente. Hoy, claro, yo pienso que no sé cómo se puede hacer de otra forma, realmente. Tienes que encarnarlos, realmente, para que existan. Tienen que tener su lógica, y para eso los tienes que entender, comprender lo que les pasa por la mente. Pero incluso un perro que dibujas, un perro que pasa por la calle, cuando lo dibujas tienes que saber por dónde va ese perro, lo que quiere. Me parece súper importante. Eres escritor del método, ¿no? El método Stanislavski de que soy un perro. Te transformas en perro cuando dibujas un perro. Recuerda tu infancia. Yo he sido criado con un perro y 2 gatos. Yo me pasaba el tiempo mirando a mi perro y mis gatos, y veía que pasaba ahí, pensaban, a veces miras los animales, y yo me río mucho mirándolos, porque me imagino que lo que están pensando, y es verdad que tienen su vida interior. Claro, y se nota que tienen sentimientos, que pasan cosas, y tienen expresiones además, y pues entonces no es tan difícil ponerse a la plaza de un perro, claro que no. Y para ti, igual es más fácil ponerse a la plaza de un perro que de un tipo súper frío, horrible. Es más complicado. Sí, bueno. Pero se hace también. Bueno, el cómic que has hecho, iba a decir dibujado, pero tú has dicho alguna vez que a ti esto de dibujar es una obligación del hacer cómics. Más allá de un gusto. No, digo solamente que el dibujo, lo siento para los que os gusta el dibujo. Es que esto a Álvaro Ortiz le pasa esto, que lo de dibujar ya le fastidia. El dibujo es solamente una herramienta para mí, y yo lo veo como una herramienta. Yo estaba justamente antes firmando y decía, la gente está fascinada de los dibujos, el dibujo que se está haciendo, y ya es fascinante, y yo pienso que no es solamente fascinante, es también un poder. Es así, es exactamente, explico muchas veces, es como
a la época cuando nadie sabía escribir, veías un notable que empezaba a escribir, o un monje o lo que sea, un obispo, y esta es el poder, lo tenían ahí escribiendo, y la gente que no sabía veía, estaba fascinada por ese poder, por ese... Hombre, con los niños pasa. Los niños, cuando te ve un niño dibujar, se vuelven muy locos. Pues sí y no, porque en el fondo los niños continúan a dibujar. Entonces, para ellos les hablan, ¿vale? Te dicen, dibujas bien, pero no están completamente fascinados. Los adultos están mucho más fascinados porque hemos cortado o sea, un adulto, en el fondo, cuando era pequeño, a partir de los 10 años, les dicen, vale, ya dibujar, déjalo, se olvida, como explico siempre, que nos desaprenden el dibujo en esta sociedad, que es terrible hacer eso, porque es nuestro primer modo de expresión, es dibujar, es nuestra primera escritura, como digo. Nos cortan de eso a partir de los 10 años, y luego un adulto, cuando ve otro adulto dibujar, está totalmente fascinado, y porque piensa que es un don de Dios, una cosa así. Y no, es solamente... Porque siempre dicen, no, pero para dibujar hay que tener, ¿cómo se dice? Talento, no sé qué. Talento natural, sí. No sé qué. No es mentira. Claro que puedes tener una predisposición al dibujo, como otros la tienen a la escritura también, o al piano, a la música, o lo que sea. Eso existe en todos los medios de expresión. Pero el dibujo, jolín, todos empezamos por ahí porque es nuestro modo de expresión natural. Y yo pienso realmente que, lo decía antes y sigo diciéndolo siempre, te guardas el 10% de la energía que gastas aprendiendo a escribir, te la quedas para seguir dibujando. Todo el mundo por lo menos sabría dibujar como nosotros los cómics, porque son códigos y que se aprenden y ya está. Y porque es sencillo no pensar que el dibujo en el cómic no es arte. El arte está en la escritura, como es escritura, es escribir historias. Si la literatura es un arte, entonces sí, el cómic es arte en ese sentido, porque el dibujo es solamente la herramienta. Es la historia que contabas de Asterix, que Asterix, ahora la gente que compra un Asterix dice, he leído el último Asterix, qué malo. Y dices, claro que es malo, el autor se ha muerto hace 35 años. ¿Qué buscas? Buscas Goscinny, Goscinny ha muerto, y era él el talento, el que contaba la historia. Uderzo es un gran dibujante, pero él es la herramienta. Es como si eres un contador de historias, pero no sabes escribir. Pues vas a ver, hablo de época donde no había máquinas de escribir, ni nada, ni imprenta, ni nada. Si quieres que tu historia la pongan en el papel, ibas a ver un escritor público y tú le contabas la historia y él te la escribía. Es lo que hace Uderzo. Y imagínate que este escritor público lo hace con una letra súper bonita, súper clara, que todo el mundo dice, qué bonita letra, muy bonita. Vale, está muy bien, pero lo que cuenta es lo que cuenta es la historia, no la letra bonita. Aunque sea muy bonita, si no hay historia, no hay nada. Lo que digo siempre a los niños. El cómic no son dibujos con texto, es una historia. Solamente si no hay historia, no hay nada. No hay cómic, no hay nada. Y por ejemplo, muchas veces cuando gente que me viene con dibujos diciendo, mira, hago dibujos, me gustaría ser cómic. Esta es la parte que Gonzalo decía que no dijeras. La de... Pues que sí que os hará un dibujico también, lo que era. Pero quiero decir que cuando vienen así diciendo, me gustaría hacer cómics, me enseñan dibujos, y digo, vale, pero ¿qué es lo que tienes que contar? Es eso lo importante. Es tan absurdo de ir a ver un editor con dibujos diciendo quiero hacer cómics,
que ir a ver un editor de literatura con líneas de A, de B, o una frase que no significa nada, estoy en casa, y decir, sé escribir, me gustaría ser novelista. Es lo mismo, y eso hay que entenderlo. Y es que pasa, no, pero es verdad. Y es eso, y os dais cuenta de la fascinación que tenemos para el dibujo, para no pensar en eso, que es una cosa evidente. Y por eso pensamos también que Asterix sigue, porque el personaje existe de manera, está dibujada, existe el dibujante, entonces Sí. si existe el dibujante, existe Asterix. Está momificado. Ya, esa es una forma, lo ven ahí y no, es lo que van a contar. Y luego, claro, de pasar después de Goscinny, lo tienen mal. No, tenemos pocos genios en el cómic, de verdad. Bueno, vamos ya a preparar que estos señores querrán que les hagas unos dibujitos y esto lleva tiempo. Pero es por eso que no importan los dibujos. Lo importante es esto. Buen intento, pero... A este una carita solo, que se aguante. Bueno, La esperanza pese a todo, me parece que es un cómic para reconciliar a los adultos con la infancia, como un poco todos tus historias, ¿no? Pues que son un poco para ayudar a los adultos a recuperar esa parte, esa inocencia de la infancia, y ayudar a los niños, a los más jóvenes, a crecer como adultos sanos. O incluso ellos mismos a crecer, porque... Ayudar a crecer, como no se lo coman, no sé cómo le vaya a ayudar a crecer. No, pero en el sentido que lo que contaba, que no vivimos en un mundo de adultos, vivimos en un mundo de adolescentes atrasados. Y este es el gran problema de este mundo. Si pensáis que un tipo como Trump, uno como Putin, como Salvini, o con muchos más, y franceses también, pensáis que son adultos, no son adultos, no. El problema de este mundo es que cuando ves gente así que está ahí a ver quién la tiene la más larga, porque es eso lo que están haciendo, dices esto es inmaduridad total. Sí. Y yo pienso justamente que pasa una cosa, que en el fondo ser adulto para mí es reconciliarse con su infancia, porque ya no tienes nada que comprobar. Es eso, y cuando te das cuenta que en tu infancia ya lo tenías todo, eras el mismo, tenías la misma inteligencia, no estabas tan cultivado, pero ibas aprendiendo, pero por lo menos no estabas formatado, estabas mucho más abierto. Y digo unas cosas que justamente, una cosa que es terrible también, de la misma manera que nos desaprenden el dibujo pensando que es una cosa infantil, o sea, pueril, a esos adultos nos desaprenden el dibujo sin darse cuenta que el dibujo es nuestra primera escritura de uno, pero sobre todo la escritura universal. Y cuando vas a cualquier país, coges una hoja, un lápiz, empiezas a dibujar y te entienden todos. Y eso, cortarse, eso es criminal, eso es dividir la humanidad también. Y solamente por una cuestión de poder también, diciendo, vale, y haciéndote creer que es para crecer. Sí. Y puedes escribir y dibujar también. Las dos cosas son compatibles, no son incompatibles. Y sobre todo, ¿qué iba a decir? Ya. Check. Pues no haber ido a lo de los franceses y habernos explicado todo aquí. Mira, se han aprovechado. Que lo de crecer es eso, que es solamente, pues, volver a ver lo que éramos en la infancia y darnos cuenta que esta riqueza, pues, hay que desarrollarla. Y la otra cosa, claro, muy importante, estaba contando eso porque me parece súper importante. Son cosas que así, pasando en las escuelas, te das cuenta que, por ejemplo, hay dos palabras que son las mismas, pero hay una para los niños y una para los adultos. Es esa palabra tan mágica que es esa que es de crear, la creación. Que te dicen, ¿de dónde viene la creación? Es como el dibujo, es igual, es la misma cosa. ¿De dónde viene el dibujo? ¿Cómo sabes dibujar así? No sé, es justamente solo que no he parado de dibujar desde la infancia y ya está. ¿De dónde viene la creación? Pues me parece que la creación, ¿sabéis cómo se llama para los niños? Crear. ¿No sabéis?
No, dilo, que Es eso que es terrible, porque es tan evidente, pero a los adultos nos hemos olvidado ya de esa palabra, que era la palabra de la libertad total, de la fantasía, de todo estaba permitido, se llama jugar. Jugar y crear son las mismas palabras. Si os gusta jugar, si seguís jugando cuando sois mayores, y por qué no, pero no hablo de juegos ni de cartas ni ya estás jugando, no juegos con reglas, sino el juego de la imaginación, que cuando estabas en tu cuarto jugabas con tus muñecos o con tus amigos a vaqueros, te hacías tus paradójicamente el cartel con tu cara tapa los juegos de mayores, estos de figuritas y los juegos de rol. Estás coartando la libertad. Con figuritas se puede jugar, pero luego te hablo de juegos, o sea, de máquinas donde hay reglas, donde tu universo ya está todo hecho, controlado. Si tú estás solo, no tienes un trozo de madera y que ya es un muñeco para ti, ya te lo estás imaginando todo el mundo. Es lo que hacíamos. ¿Y por qué otra vez los adultos te dicen, vale ya de jugar, ahora tienes que pasar las cosas serias, aprender para qué? Para ir a trabajar, para entrar en un sistema económico que no tiene sentido, que nos va a mandar a juegos de mayores son eso. Sí, pero que nos que seca toda nuestra imaginación y creatividad. Y es eso, y los que siguen inventando cosas son los que se han quedado esa alma de niño, siguen jugando y ya está. Y es una cosa que hacíamos todos. Y es otra cosa criminal que hacen esta sociedad, de acabar con la imaginación de los niños, de los adultos, porque bueno, todos los adultos han sido niños. Ya, por eso, pero es que ya no recuerdan de su infancia, es el problema. Y hay que recordar la infancia, es un momento fantástico, porque como decía, es la adolescencia que te hace perder la idea. A partir de la adolescencia mucha gente se olvida de su infancia, porque quieren pasar a quieren ser mayores, pero mayor no es eso. Mayor no es olvidarse de su infancia. Mayor es justamente volver a juntarse con su infancia, porque ya no tienes nada que demostrar. Bueno, yo bueno, sí, he explicado, sí. Pero he apuntado unas cuantas frases que me han encantado. En la página 40, Fantasio, que es Fantasio, muy él, están con la bicicleta y le dice a Spirou, venga, vamos, camino a la aventura. Y Spirou le dice, esto no es una aventura, Fantasio, es la guerra. Ya. Porque Fantasio no se entera de nada, de todo lo que está pasando, no se entera de las consecuencias. Sí, lo sabe de vez en cuando, pero de vez en cuando se lo olvida. Es por eso, tiene un cerebro de estos que es, como se dice, en francés decimos lunático. Es lunático, y en ese momento va adelante, tiene una misión, sí, que la ha asociado a la aventura, pero no es ninguna aventura. No, hombre, esto es para transmitiros el tono maravilloso de esta serie. Bueno, serie, porque si ¿cuántos, aparte de este álbum, que llevamos ya 2, ¿cuántos quedan? 2 más, 3 más, bueno, no, es que no, David. No hay 2 álbumes, hay una primera historia que se llama El Ingenio, el Diario del Ingenio, que es una historia que... ¿Sí? Y luego hay otra historia que se llama La Esperanza pese a todo. ¿Y qué va a ser? ¿La Esperanza pese a todo 1, 2, 3, 4? Yo lo he escrito, son 300, está escrita dibujada, ¿por qué no? ¿Tocho? 327 páginas exactamente. ¿Que vas a sufrir cada una de esas páginas? Bueno, intento hacer el vacío, no pensar en ello. que es hacer dibujo o solamente dibujo. No, pero sigo disfrutando dibujando. Tranquilos. Pero es solamente que está todo escrito, y lo he escrito en 4 capítulos. El primer capítulo es este, que se llama, porque hay otro título que se llama, en francés es un mauvais départ, un mal... Sí, mal. A ver, Un mal comienzo. Eso. Un mauvais départ, un mal comienzo. El segundo es un poco más, un peu plus loin vers l'horreur, un poco más lejos hacia el horror. El horror. El tercero son capítulos, pero, o sea, que está cortado en momentos un poco clave. Sí. ¿Sabes? Y hay 4 así, bueno,
3 capítulos y una conclusión, y es por eso que son, en vez de ser editor que me ha dicho, en vez de esperar ahora, porque si no habría salido dentro de más de 2 años, y hay que darse cuenta que es una historia que he empezado a escribir en el 2013. O sea, ya voy... ¿Y tardaste en escribirla? 4 años, porque he vivido los 4 años de ocupación. Porque había que vivirlo, he tenido que meterme dentro. ¿Has sido un maqui que te has ido a trabajar a los Pirineos? Sí, pero al otro lado, es sobre todo meterse en el ambiente de esa época y saber, me he documentado mucho, y sobre todo, como digo, lo que me parecía interesante sobre todo es eso, allí en Francia, como en todos los países donde han vivido esta Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se dice, ¿y yo qué habría hecho durante ese periodo? Nos decimos todos eso, para saber si habríamos colaborado, si habríamos sido resistentes o si no habríamos hecho nada. Y es verdad que yo desde siempre me interesa, por una cosa muy personal, porque podemos hablar, ¿quieres que hablemos de eso? ¿Tenemos tiempo? No, ya... Bueno, me interesa ¿Se lo han mucho. fumado los franceses, que les gusta mucho fumar? Pues yo me he dicho, haciendo esta historia, me he dicho, pues voy a intentar hacer eso, vivirla realmente, pero objetivamente. Sí. No quiero ser resistente. Soy un niño, no sé gran cosa, no sé lo que va a ocurrir. Estalla la guerra y es que me he basado sobre muchos testimonios, aparte de la documentación. Desde que tengo 10 años, cada vez que veía una persona que tenía la edad de haber vivido la guerra, niño o adulto, le preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho tú? ¿No? Pero eran... o sea, ¿lo llevas preparando? No, porque me interesaba, porque buscaba héroes. Buscaba héroes, porque es tan horrible lo que había pasado que dices, pues como buscas la humanidad, porque bueno, el caso es muy sencillo, es que mi padre cuando tenía 10 años me ha dicho me ha dicho que si lo pensamos bien, sin Hitler y Mussolini no existes. Ah, mira. Pero y sin Franco también. Bueno, claro. Pero Franco, en comparación con Hitler, cuando ves el daño que ha hecho, aunque ha hecho también mucho daño, Franco está claro, pero... Que es Liga de Campeones esto, ¿no? Ya, pero ahí tenemos la Champions League, está también Hitler, 60 millones de muertos. Tengo una frase de Anselm que tenía aquí apuntada, diciendo, ¿dónde se ha visto a un campesino comunista? Dile a tu novia que ese mismo monstruo generó el bolchevismo. Que también es muy interesante este asunto. Y Felka, que es un personaje que es súper interesante en esta historia, le dice también a Spirou, ten confianza y no la confundas con la credulidad. Que igual es un... La has escuchado y has dicho, hostia, qué buena. No soy yo, son los personajes. En ese momento yo era Felka y cuando ha salido esas frases. Bueno, tienes una escena muy buena en el paso fronterizo cuando los belgas se quieren ir, los civiles se quieren ir a un país seguro y quieren entrar en Francia. Y les dicen que no, aquí ya inmigración no queremos ninguna, que ya hemos tenido un montón de españoles ruinosos y pasamos aquí cada uno que... Que es verdad, que ha ocurrido. No No, ha durado mucho, pero... Ocurrió y ha vuelto a ocurrir, sí, claro, y volverá a ocurrir. Pero bueno, hay una escena que es particularmente llamativa. También es Anselm el que le dice este es Spirou, no, este es el amigo o es Spirou, el que está a Spirou le dice, me parece muy bien que escuches, pero mejor aún será que luego reflexiones y pienses por ti mismo utilizando tu sentido común. Nadie lo va a comprar. No, pero que... Es que parece súper pesado. Que está muy bonito, pero bueno, aparte, a los que busquéis un poco de morbillo, hay un momento en el que le dicen a Spirou que parece Tintín, cuando se mete ahí a hacer cosas que no son de un típico héroe, pero es alguien que se busca un poco sobrevivir. Vale, acabo mi historia de antes.
Pues, si yo ya no sé ni a dónde ibas. Es que... No, pero que contaba lo de que mi padre me decía A eso los 10 y años. me había realmente sido un trauma, porque cuando tienes 10 años es cuando te das cuenta de lo que ha sido el nazismo, es cuando te das cuenta del horror, o sea, ves las fotos o sea, de los campos de concentración, todo esto. Y dices, y yo sin esto, yo no existo, es bastante duro, y entonces desde entonces busco saber lo que ha pasado en esa época y por qué ha ocurrido, y es por eso que desde pequeño busco testimonios de por lo menos de gente que ha luchado contra eso y no he encontrado a nadie. Y porque la mayor parte de la gente no han hecho, los resistentes eran muy pocos, como los colaboracionistas también han sido muy pocos. La mayor parte de la gente no ha sobrevivido y siempre que es lo que hacen Spigou y Fantasio. Exacto, es por sobrevivir. Spigou se quita el uniforme de botones rojo, se pone gabardina y bombachos. Y la cosa es eso, que todo lo que se oía a cada testimonio es la hambre y el miedo, y sobre todo el hambre. Y dices, pues es eso que hay que contar a los niños de hoy para que sepan un poco cómo, qué pasaba en estos momentos, y que no es una lucha entre Alemania, o sea, entre el eje y los aliados. No, esas son las batallas. La mayor parte de la gente ha sufrido realmente desde lo cotidiano. Lo cotidiano. O sea, y siempre era eso. Y es eso lo que hay que contar, porque si no los niños piensan que son batallas y la guerra, no, y que la es guerra sufrir bonita, ¿no? tú, y que mismo siendo un niño habrías podido también incluso tener problemas, si por ejemplo eras judío, habrías podido ser deportado con toda tu familia, y eso cuando tienes un poco de empatía cuando eres niño, porque es una cosa terrible la injusticia cuando eres niño, pues cuando te das cuenta de eso dices, wow, o sea, lo sientes en tu alma. Y bueno, es por eso que me he dicho, voy a intentar vivir estos 4 años de ocupación. ¡Qué bien! No tengo plan. Pero siempre pensando que no hay que contar esas cosas porque son muy duras. Hay que, ¿cómo se dice esta palabra? Desamorcer. Desdramatizar. Bueno, sí, es Joder, pero tenemos aquí un público importante. Desamorcer es, significa como cuando se quita una bomba, desactivar. Desactivar. Hay que desactivar el drama, o desdramatizar, vamos a decir, con siempre el sentido del humor, o sea, poniendo cositas que por lo menos te hacen reír, coger el contrapunto de lo pasa una cosa terrible y enseguida dices, hay que encontrar una cosa que es graciosa, porque si no es demasiado terrible. Sí. Y es por eso yo para mí un modelo cuando era pequeño ha sido Charlie Chaplin. Charlie Chaplin me ha enseñado muchísimo y al mismo tiempo me hacía reír. Y eso siempre ha sido un modelo, eso de gente que te enseña, porque cuando ves que sea el dictador o que sea los tiempos modernos te enseñan la sociedad en la cual vives, la industrialización, el dictadores, todo eso, y ves eso, y pobreza también. Mucha pobreza, y era así, y aún de hoy en día hay mucha pobreza. Y es eso, siempre este sistema que no funciona, y ya está. Bueno, pues eso. Pues terminamos ya, sí, que estos señores querrán que les hagan un dibujico, esta señora se quiere ir a dormir ya. Y nada, solo felicitarte por tu cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? Fue hace 8 días. Gracias. 55 años y 8 días. Ya. No he visto el tiempo pasar. Se te ha hecho corto, es que eres un niño. Y nada, y darte muchísimas gracias por haber venido aquí a estar con nosotros y a compartir esa sagesse, esa sabiduría tuya. No, que vamos hacia eso. No, tú estás ahí, estás en el camino, pero estás muy adelantado. No, eres un Buda. Sí, Pues un aplauso para este hombre.